Un tema que hemos estado en este tiempo recibiendo acerca de lo que es las disciplinas espirituales. Cuando el pastor habla de eso, híjole, yo me emociono porque inmediatamente pienso en tantas cosas, como mi vida desde chavo, desde hace unos cuantos añitos cuando era joven, hasta la fecha siempre he estado rodeada de actividades o de grupos o de medios deportivos, y eso es algo que de alguna manera se ha permeado en la vida de mis hijos y me da mucha alegría hablar de las disciplinas espirituales. Dice la palabra de Dios, no obstante, que ejercitemos más que las disciplinas físicas, ejercitemos el hombre espiritual, ¿verdad? Porque este se va desgastando. Y yo diría, en este sentido de las palabras que el apóstol nos anima a seguir, es que nuestra disciplina espiritual debiera ser algo consistentemente todos los días. Hace un rato hablaba con uno de mis hermanos y hablamos de la diferencia tan grande entre ser discípulos a ser creyentes, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, a ver, analiza en un momento, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano. Muy bien, buen número. A ver, ¿cuántos discípulos hay aquí también? Pues veo menos. Bueno, la diferencia entre el creyente y el discípulo es como aquella enseñanza que recibíamos del hermano Joel Onésimo entre lo que eran los carismáticos y los espirituales. La diferencia es tan grande, hermanos, que eso nos representa una pequeña característica: nuestra disciplina espiritual. Es un hecho, hermanos, que en cualquier tipo de deporte, cualquiera que se llame, siendo de conjunto, o sea, enfrentándose uno con otros, hay una máxima de los deportes que dice que es más fácil, ¿qué, hermanos? Destruir que construir. La destrucción normalmente es lo más fácil. Viene el balón y le pego para afuera y que se acabe el tiempo y meto una falta y me quedo ahí tirado y me tocan y me agarro la cara y giro 20 veces. Y tuve la fuerza para girar 20 veces y no poderme levantar porque siento que mi cuerpo ya no puede más. Y son las formas en cómo hoy en día se desarrollan muchos de los deportes. La disciplina que nosotros tenemos al enfrentarnos en esto es que no puedes perder la calma. ¿Cuántos de nosotros en medio de un partido que estás perdiendo, lo que deseas es que el tiempo se extienda y que exista la posibilidad de que haya una posibilidad de empate, para que entonces no nos vayamos con la derrota a cuestas? Y mientras el otro equipo está desesperado porque el tiempo se acabe. Y los que estamos ganando, así yo hace rato que veíamos y que medio tiempo iba México 1-0, yo dije, me olvido completamente y para cuando esté predicando la palabra de Dios voy a checar cómo va el asunto. Y bueno, qué alegría, pero mientras como que existe el nerviosismo, ¿no? Y me decía, la pequeña Wendy decía, estoy nerviosa y vamos a confiar en el Señor. Y bueno, Dios es fiel. Pero hermanos, esto nos enseña un principio muy grande en la vida: el ser discípulos al ser creyentes. El ser cristianos al ser creyentes hay un mar de diferencia. Yo te quiero felicitar porque el hecho de que estés aquí en esta mañana habla mucho de ti, habla de que eres un discípulo. Pudiste haberte quedado en la comodidad de tu casa, en el confort de poder ver este juego y quizá a lo mejor al término pues voy a la iglesia. Pero te quiero felicitar, es que voltea y ve al que está junto a ti y dile, te felicito por venir a la iglesia a festejar a los papás y haberte perdido el juego de México contra Alemania. ¿Somos constructores o somos destructores, hermanos? La destrucción en la vida trae amargura. Puedes tardarte años y felices días en construir una obra y puedes tardarte tan solo un par de minutos en destruirlo. La destrucción, por supuesto, siempre será más sencilla. Es la salida fácil, es la puerta cómoda. La salida que te dice que esto puede traer en tu vida amargura, puede traer tristeza. La destrucción trae rencor, trae decepción y también trae muchos sentimientos terribles que se pueden anidar en el corazón. Tan solo es tan sencillo como abrir la cuenta de Facebook sobre algún tema polémico y puedes encontrar los peores sentimientos de las personas.
Poca gente realmente escribe para edificar sobre un tema en común. En el tiempo que estamos viviendo, no solo del mundial, sino en el tiempo electoral, hoy en día los propios cristianos nos estamos agarrando del cabello defendiendo a nuestro gallo. Y hermanos, esa no debe ser la posición correcta. Es muy fácil emitir cualquier tipo de comentario, así es que mejor bajo esos temas, como le dije a los hermanos en la oración, es mejor orar y que sea Dios el que instituya y ponga reyes y quite reyes. Él pone gobernadores, Él pone a los reyes de la tierra, y es nuestra obligación clamar porque la voluntad de Dios se cumpla, antes que entre nosotros estarnos descalificando e incluso hiriendo, y más aún dándonos de baja de nuestras amistades de Facebook con los que hemos convivido por años, por un efecto en el cual al final del día el Señor es nuestro sustentador. Y que independientemente quien quede, nuestra obligación como cristianos, hermanos, es continuar desarrollando la obra de Cristo, edificando nuestras familias, creciendo en el conocimiento de Dios y poniendo nuestro mejor esfuerzo. Pero esa es la gran diferencia entre la construcción y la destrucción. Me puedes hablar de diferentes disciplinas espirituales y nos podemos ir a la fácil. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que hacer las buenas obras, tienes que congregarte, tienes que aprender a negarte a ti mismo y a darle el beneficio de la duda al otro. Tienes que empezar a desarrollar tus habilidades que te cuestan tanto trabajo, haciendo a un lado tus justificaciones sobre cualquier situación. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿eres constructor en tu vida? ¿Tus palabras construyen, edifican? O como dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Y así podemos irnos en diferentes aspectos y enseñanzas de la Biblia. Yo te quiero mostrar algo increíble. La construcción siempre ha sido uno de los efectos más relevantes en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia. Ustedes conocen las maravillas del mundo moderno, empezando por nuestro orgullo nacional allá en la península de Yucatán, que es un legado maya que se convierte hoy en una de las maravillas del mundo moderno. ¿Cuántos años les costó construir esa pirámide? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuál es el grado de perfección en esta construcción? Tenemos también otras de las maravillas que podemos revisar. El Coliseo de Roma, un lugar contrastante, ¿no? Siendo una obra actual, en el pasado se convertía en el lugar de tormento más terrible para mucha gente como tú y como yo. Si hoy hubiera un Coliseo de Roma, probablemente en lugar de verlo como una maravilla moderna, lo veríamos como un lugar de tortura o un lugar de juegos donde los sentimientos más terribles de la gente se manifestaban. Sin embargo, hoy ante la historia humana, ante la historia universal, vemos que el Coliseo de Roma es una de las maravillas del mundo moderno. Siguiente, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil. Una de las obras monumentales y donde se dan cita no miles, sino millones de personas a lo largo del año para visitar estas obras. Y podemos seguir con los siguientes: la Gran Muralla China, una construcción por kilómetros y kilómetros; las ruinas de Machu Picchu en Perú. También tenemos la construcción en Petra de Jordania, que incluso a algunos de nosotros el ver esa construcción nos remonta a tiempos del buen cine de Hollywood. ¿Qué les recuerda? A Indiana Jones, ¿no? A Indiana Jones, que por ahí fue filmada uno de sus capítulos, y cuando yo lo vi yo dije, ¿a poco existe eso? Bueno, pues es una de las maravillas del mundo, enclavado prácticamente en un cerro, en una forma piramidal. Y finalmente por ahí tenemos también el Taj Mahal en India. Todas estas edificaciones, todas estas construcciones llevaron muchos años, llevó mucho tiempo el construirlas. Cada una de ellas representa la grandeza de una nación. Cada una de ellas representa el orgullo de la historia mundial.
Cada una representa patrimonio de la humanidad. Como muchos de estos lugares, hay otros tantos lugares. Y yo te quiero decir, cada uno de ellos tomó mucho tiempo el ser edificados. Hoy en día tenemos una de las, no son de las maravillas del mundo, pero fíjense nada más. Ese se ve chiquito, pero en realidad de la playa a la entrada del hotel son más de 250 metros. El entrar ahí enclavado directamente en el mar. Este hotel se llama el Burj Al Arab, que se traduce como la Torre Arábiga. Y el pasar una nochecita ahí en ese lugar te cuesta nada más la módica cantidad de $30,000. No hay cuartos, todas son suites. Hay 7 restaurantes, hay un acuario y uno de ellos está enclavado en la profundidad del mar, donde mientras te comes unos huevitos Benedict, que yo creo que te han de salir como unos 1,200 euros, calculo yo, puedes disfrutar la naturaleza y los peces frente a ti. Una de las maravillas del mundo actual, fincada sobre prácticamente una estructura sólida de no sé cuántos toneladas para poder soportar esta construcción. Y todo ello, hermanos, con el fin de demostrar la grandeza de los seres humanos. Las construcciones, los lugares siempre te dejan una gran impresión. Se dice que en la conquista de esta América, Cortés venía y entonces cuando iban entrando justamente antes de la gran Tenochtitlan, dice que al abrir la maleza y encontrar de fondo una ciudad cimentada en medio de un lago y la grandeza y la maravilla, dicen que Cortés mencionaba, decía, que alguien me pellizque porque lo que estoy viendo parece irreal. Mis ojos no creen lo que estoy viendo. Entonces, a través de los años y a través de las épocas, las construcciones se han convertido en una expresión de asombro, en una expresión de sorpresa, de decir cómo es posible que alguien haya construido un hotel en medio del mar a tal profundidad o con tales condiciones. O cuando ves un puente construido a lo largo del mar en las partes nortes de Europa, ya por los países escandinavos, los países nórdicos, ves las construcciones. Y todo esto es a través de la mano del hombre, y esto nos maravilla, hermanos. ¿Por qué vengo a darte quizá una clase de turismo para que las visites? No, hermano, es para traer un poquito a nuestra mente lo que el hombre es capaz de realizar, lo que el hombre puede construir, la grandeza de ello. Pero yo te quiero decir, si fuéramos con los profesionales de detonaciones, yo te garantizo que le ponen 4 o 5 de esos pedacitos con plastilina así metálico, de esos TNT, ¿cómo se le llama? Las dinamitas esas, y con un botón en cuestión de segundos le echan para abajo, hermanos. Esto, hermanos, nos habla de algo muy increíble. Nosotros debemos ser constructores. Nosotros estamos llamados a edificar. Y antes de entrar a este tema, quiero que vean el siguiente video que por ahí hemos preparado para ustedes también.
Bueno, muy bien. Prendemos la luz, por favor. Muy bien, hermanos. ¿Qué nos deja de enseñanza esta pequeña historia? Bueno, esta pequeña historia, como ustedes la pueden ver, es parte de lo que es el hombre que edifica su casa sobre la roca y aquel que edifica sobre la arena. Necesitamos ver cómo estamos edificando nuestra vida. Una de las disciplinas espirituales que debemos tener presentes en nuestro corazón y en cada momento es que cómo estamos edificando, o si acaso estamos edificando, o qué tipo de edificación o construcción estamos desarrollando en nuestra vida. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Quiero leer este pasaje de la Biblia, y si puedes seguirlo conmigo. Dice la escritura, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y yo quiero hablarte en esta mañana de esta importante referencia que debemos tomar, la siguiente, por favor. Yo quiero hoy hablarte de alguien que tomó la decisión de edificar. Todo mundo hemos de alguna manera escuchado esta historia, y solamente quiero traer a tu mente algunos conceptos en relación a la vida de Nehemías. Él, juntamente con Esdras, fue llamado para la edificación de las puertas y de los muros de Jerusalén. Pero vamos a hacer un poquito de historia. El profeta Jeremías había dicho que los judíos permanecerían desterrados por 70 años. Durante estos 70 años los judíos aprendieron muchas lecciones muy importantes. Una de ellas, o quizá la más importante, fue que la adoración de los ídolos era algo que constantemente había traído quebranto al corazón del pueblo de Israel. Y en este tiempo la cautividad les sirvió a los israelitas, a los judíos, a no volverse a introducir entre ellos adoración a los diferentes ídolos. Durante este tiempo de destierro, como algunos lo conocemos, durante este tiempo de cautividad, habían estudiado los escritos de los profetas antiguos. Era parte de su tiempo en medio de la cautividad, estudiar los corazones, los escritos, para que los corazones de los judíos se volvieran hacia la patria que tanto anhelaban ver, en este caso representada por Jerusalén una vez más. Más adelante, cuando Ciro el persa conquista Babilonia, ustedes saben que la cautividad fue llevada por medio de Nabucodonosor. Y en este proceso, a la hora de traer cautivos a los israelitas, vino una destrucción total para Jerusalén. Dice la palabra de Dios que las puertas y los muros fueron quemados y la ciudad fue asolada. Los instrumentos, ustedes saben, los artículos, las vasijas y todo aquello que era parte del culto judío o del culto israelita, lo tomaron como parte de la cautividad. Algunos de los profetas mencionan incluso cuando fueron usados estos instrumentos que Dios había usado para su templo, habían sido usados para impiedad, y cómo Dios había traído juicio sobre aquellos jóvenes. Cuando entonces Ciro toma esta posesión y conquista Babilonia, al ser el pueblo israelita un pueblo que estaba bajo su dominio o bajo el dominio de los babilonios, la conquista les llevó a pensar que habría esperanza, porque Ciro era un príncipe generoso y también era justo.
Él era un rey que no le gustaba la adoración a los ídolos. Por ello es que las primeras cosas que hizo este rey fue proclamar un edicto en el cual los judíos podían regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Además, junto a todos los vasos de oro, de plata del templo que Nabucodonosor, como les acabo de mencionar, se había llevado de Jerusalén, y fueron entonces llevados bajo el liderazgo de un príncipe judío llamado Serabasar. Después de estos años de destierro, un grupo grande de judíos, llenos de alegría y de gozo, regresaron a la patria. Fueron 4 meses los que ellos tardaron en regresar. Más adelante, al llegar a Jerusalén, aquella ciudad que antes había sido hermosa, ¿y sabes por qué era hermosa? Porque había estado establecido el templo de Salomón, un templo hermoso en su construcción, que durante el tiempo anterior David quería edificar. El Antiguo Testamento nos habla mucho de la edificación del templo, de cómo se tenía que edificar la casa de Dios y cómo David de una y de otra manera se esforzaba para que esto fuera llevado a cabo. Sin embargo, no le tocó a él hacer la edificación por el corazón de Dios, sino fue en los zapatos de Salomón el establecimiento del templo. Entonces era una ciudad hermosa. Salomón, con toda su grandeza, con toda su opulencia, con toda su riqueza, edificó prácticamente un lugar mejor que ese hotel árabe. Bueno, no obstante, cuando ellos regresan, se dan cuenta que hay una ciudad en ruinas, abandonada, pero aún estaba ahí este lugar. Entonces se pusieron a recoger materiales de construcción para reedificar Jerusalén. Los judíos que se habían quedado en este lugar, en Jerusalén, de los poquitos que se habían por ahí, digamos, colado y escapado, habían venido junto con sus hijos para ayudar a la obra llevada a cabo por este grupo de hombres, entre los cuales se destacaba Esdras. Esdras, en su función como sacerdote, se dedicó a hacer la labor de la reconstrucción del templo. Hicieron arreglos con habitantes de esa región en Tiro y Sidón, para que estos proveyeran de los árboles de cedro, carpinteros, albañiles, y así como lo había dicho Salomón, intentaron reedificar el templo de la misma manera. Al cabo de 1 año ya estaban listos para ponerle todos los cimientos, y entonces con himnos de júbilo, de gozo, cantaron alabanzas y se dio principio a la obra de la reconstrucción del templo. Fue un día de mucha alegría, y en medio de aquel gozo había lágrimas de alegría y de gozo que se acordaban de la belleza del primer templo. Mientras ellos trabajaban, hubo un evento que se presentó a la hora de la edificación del templo, y es que ustedes deben recordar que había un grupo de judíos cristianos. Todo esto lo pueden revisar a lujo de detalle en el libro de Esdras, y llegaron en ese momento samaritanos del norte para ofrecerle ayuda. Y mucha gente hoy en día se pregunta, ¿por qué Jesús o por qué los discípulos no se querían acercar a aquella mujer samaritana cuando Jesús estaba en aquel pozo de agua donde Jesús se puso a hablar con aquella mujer? Bueno, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Hay una razón muy fuerte, hermanos. Los samaritanos eran una sangre mixta, es decir, se empezó a mezclar como parte de Israel y parte de la idolatría de los asirios de ese tiempo, y por eso cuando ellos se acercaron, los samaritanos, a ayudar a la reconstrucción de Jerusalén, los judíos dijeron, no podemos, porque Dios ha establecido una estirpe y un orden para la edificación del templo y de la ciudad, y al ser ustedes sangre mezclada, entonces no les permitieron ser partícipes de esta obra. Por ese motivo no se aceptó la oferta. Más adelante, en esta situación, al recibir este rechazo, los samaritanos fueron tratados de forma áspera. Hubo una ofensa muy grande en sus corazones. Surgió entonces una enemistad entre los samaritanos y los judíos, que en muchas ocasiones llegaba hasta los niveles de derramar sangre. Al término de la construcción del templo, que tomó 15 años, en ese tiempo Darío, el siguiente rey de Persia, manda ayuda a los judíos y terminan la construcción del templo, aunque faltó un detalle: los muros ni las puertas de Jerusalén habían sido reparados.
Este es un tiempo en el cual parte del pueblo de Israel se encontraba ya de regreso, pero había otra parte que seguían cautivos en Persia. Entre ellos había un joven entusiasta que trabajaba en el palacio del rey de Persia y que se hallaba sirviéndole como su copero. Este hombre se llama Nehemías. Nehemías es quien servía de copero al rey Artajerjes, que reinaba en lugar de Darío después de la muerte de este noble príncipe. Un día, mientras Nehemías le pasaba la copa al rey, y eso lo puedes leer ya a partir del capítulo 1 de Nehemías, vio que la cara de este siervo estaba muy triste. Vio a Nehemías y dijo: estás muy triste, ¿por qué está tan triste tu rostro? Debiera haber algún tipo de relación de afinidad entre Nehemías. Debió haber visto el rey Artajerjes un signo de nobleza, de tal manera que el propio rey se haya preocupado por la condición en el corazón de Nehemías y le pregunta: ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué tu rostro está triste? ¿Estás acaso enfermo? No estás enfermo. Y él le dijo: ¿cómo no estará triste mi corazón? Respondió Nehemías, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas del fuego. Entonces, esto fue algo que le había llegado. Nehemías no lo sabía, pero le habían llegado noticias de las tristes condiciones del entorno de Jerusalén a través de Ananí, el hermano de Nehemías. Entonces él habla francamente con el rey acerca de esto y le pide la oportunidad y le pide el permiso para ir a Jerusalén para construir estos muros. El rey, Nehemías, al hallar gracia delante del rey, le da el permiso a que pueda asistir a Jerusalén y le concede la posibilidad, mandando cartas por conducto de Nehemías a los gobernadores de todos los países circunvecinos de esa región para que dieran cuanta ayuda les fuera posible para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. También llevaba órdenes del rey a sus guardabosques para que le dieran toda la madera que necesitaba y órdenes para oír a cada uno de ellos para que tomaran todas las piedras que quisieran. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, no tarda en descubrir la razón por qué no se habían construido los muros. El gobernador de Samaria, ¿se acuerdan quiénes son los samaritanos? Sí, el gobernador de Samaria se llamaba Sanbalat. Su amigo era Tobías. Ellos habían dilatado la obra de cuanta madera les había sido necesaria o posible para poder hacer la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad de Dios, y habían incitado a los amonitas y a otros pueblos vecinos a la guerra contra los judíos para que pararan la obra. Nehemías también descubre que algunos de los príncipes de Judá habían empezado a maltratar a los de su propio pueblo. Les imponían pesadas contribuciones, les cobraban intereses exagerados por el dinero que les prestaban, y aquellos que no les podían pagar en el momento los tomaban por esclavos. Entonces fíjense todas las condiciones de calamidad que se estaban presentando. No obstante, Nehemías era extranjero en ese tiempo, pero él conocía lo que estaba pasando, y como llevaba sus cartas, muchos empezaron a escuchar de la fama de Nehemías. Él llama a todos los príncipes de Israel, a todos los príncipes habitando en la región de Jerusalén, y los reprende de cada una de sus iniquidades, les presenta un plan nuevo, y a cada la familia les impone una obligación de construir parte del muro. Estos muros tenían que ser construidos y estas puertas tenían que ser edificadas con la participación de todos. Y entonces se ponen a trabajar. Todos los días competían de forma amistosa para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y veían quiénes tenían el mayor progreso. La ciudad de Jerusalén parecía que estaba en medio de un enjambre de abejas por la cantidad de gente que estaba trabajando y por todo el afán que esto se manifestaba. Todos trabajaban con cánticos en sus labios, no había queja, la alegría de sus corazones era expuesta y cada uno estaba cumpliendo con la parte que le correspondía, tomando las responsabilidades, y la obra progresaba, hermanos.
Pero ¿sabes qué? No todo es felicidad. Cuando Sanbalat ve que lo que está sucediendo, la reconstrucción de una forma acelerada, va a ver de qué manera podía detener esta obra. Nehemías estaba preparado para esta situación, armó a hombres con armas y espadas, juntamente con la pala llevaban la espada a un lado. Los colocó a lo largo del muro y unos trabajaban en ratos mientras otros cuidaban. Es decir, unos con el mazo dando y otros a Dios orando, o más o menos dice así el dicho. Y entonces los que estaban cuidando tomaban el lugar de los primeros mientras estos se ponían a vigilar. De este modo la obra jamás se detuvo. Sanbalat manda llamar a Nehemías, lo invita a un pueblo cercano. Nehemías le responde y comprende que es una trampa y le dice: yo hago una obra grande y no puedo ir porque la obra cesaría al dejarla yo para ir con ustedes. Y entonces Sanbalat 4 veces le llama a Nehemías, que quiere reunirse, que está pasando algo. Con la quinta comunicación, Sanbalat, después de 4 invitaciones, la quinta le dice: yo te acuso de estar edificando la ciudad porque te quieres hacer rey en ella. Y Nehemías le responde: no hay nada de eso en lo que tú dices, sino que son cosas de las que tú te forjas tu propia cabeza. Todo esto es lo que tú estás pensando. Al término de 52 días, los muros son terminados, se reedifican las puertas, 12 puertas de Jerusalén. Ahora entonces Jerusalén estaba protegida con un muro fuerte de piedra contra todos los enemigos que pudieran venir de fuera. Nehemías se dedica a corregir los males que había dentro de la ciudad. Enseña a los jueces a juzgar de forma justa y con corrección empieza a establecer las leyes que habían sido ya establecidas en el pueblo antes de la cautividad. Cuando los enemigos de Jerusalén, cuando los enemigos de los judíos ven que Nehemías había realizado esta obra, lo único que logran ellos tener es un avergonzamiento de lo que estaba pasando. Y entonces los judíos empiezan a buscar las señales de un Mesías. Fue el tiempo más hermoso que pudo existir antes de las señales, de las enseñanzas que recibían a través de la escritura, que un Mesías tendrían que venir y que éste nacería para librarlos de todos sus enemigos y hacerlos amos de todo el mundo. 400 años tuvieron que esperar para que esto sucediera. Entonces, esta es la historia larga de lo que estamos, reducida de lo que estamos hablando acerca de las puertas de Jerusalén y la construcción de estos muros. Y podríamos decir: qué bonita historia, pero yo quiero que vayamos y revisemos algunas cosas. Quiero hacer nada más mención de algunas menciones rápidamente. 12 años fueron los que estuvo como gobernador Nehemías y después volvió brevemente a la corte de Artajerjes. Eso lo puedes ver en Nehemías 13:6. Al regresar nuevamente a Judá, instituye un avivamiento y establece una reforma. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta transformación. En realidad es la manifestación del plan perfecto de Dios para la vida del pueblo de Israel. Nehemías no solamente se convierte en el constructor, sino se vuelve en el líder ideal de Dios para establecer los lineamientos y el orden de cómo poder edificar la nación del pueblo de Israel. La reforma moral y espiritual, como todo, hermanos, es un proceso lento y doloroso. Al establecer que Esdras y Nehemías son contemporáneos, trabajaron juntamente y establecieron como un cordón de 3 dobleces. Se establecieron como sacerdote y gobernador de esta nación y trabajaron para construir la ciudad y llevar a cabo esta reforma que les acabo de mencionar. Los 2 líderes hacen un equipo efectivo. Malaquías es usado por Dios para dar dirección espiritual y declarar la última palabra de la revelación durante 400 años hasta la llegada de Juan el Bautista, pregonando las buenas nuevas de salvación y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Nehemías no podemos pensar otra cosa más que amor, habilidades personales de liderazgo, habilidades en la organización.
el establecer una empatía con el pueblo de Israel, convencerlos no por sus palabras, sino por lo que ya su pueblo, es decir, lo que la historia les había marcado, y cómo era conveniente que todo el pueblo se pusiera en línea después de haber dejado la adoración a los diferentes dioses de aquella región. Como gobernador de Judá, Nehemías exhibe algunas cualidades que yo establecería como principios o fortalezas espirituales en su vida. Número uno, el trabajo. El trabajo, hermanos, es algo necesario. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis cómo es que Dios estableció el trabajo como una bendición o como una maldición. El trabajo. Si tú hablas con algún judío, hace algunos tiempos, todavía no pasamos a esa parte, un momento nada más. Si establecemos un poquito el conocer la cultura de los judíos, tú te das cuenta que donde quiera que está el pueblo judío, siempre tienen prosperidad y bendición. Y el pastor, conociendo a algunos de ellos, se le acercó a uno y le dijo: dime cuál es el éxito del pueblo judío. Y ellos dijeron: trabajo, 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 constante, permanente, de mañana, todo el tiempo, trabajar, ahorrar y creer a Dios. Eso fue lo que le dijo un judío. Aquí vemos que esta era una de las características principales de Nehemías. El segundo aspecto que podemos ver en Nehemías es la humildad. Él nunca se estableció como el líder por su propio deseo. La humildad, hermanos, no tiene nada que ver con el liderazgo. Es más, debiera ser una de las virtudes evidentes en cada uno de los líderes. Un líder que arrastra es aquel que establece humildad en cada una de sus acciones, en su trato con las personas, en su empatía con las necesidades del pueblo. Tercer aspecto es la integridad. Nehemías nunca durante ese tiempo vivió, ahí lo puedes leer en este libro, él nunca vivió de las donaciones propias del pueblo. Su grupo de trabajo, si lo puedes leer ahí en el capítulo 10-11 de Nehemías, dice que tenían que cocinar 6 borregos, tenían que hacer no sé cuántos panes, cuánto vino tenían que producir para poder alimentar todos los días a ese pueblo que estaba trabajando con frenesí, con dedicación. Él nunca fue a solicitar, él nunca fue a decir denme, él no, todo lo contrario, aportaba de lo que él había hallado gracia, y de las puertas que se le habían abierto, él la utilizó para la bendición y para la provisión propiamente del pueblo. Era un hombre íntegro, sus palabras empataban con sus hechos eran más fuertes que sus palabras. Otra de las características, otra de las disciplinas, llamemos espirituales, era el patriotismo. Nosotros como mexicanos nos sentimos felices de ser mexicanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos contentos porque ganó México cuando todo el pronóstico decía lo contrario. Y ciertamente en el corazón como que dices, bien México, bien. Te quedas así, ¿no? Así de forma discreta, ¿no? Podríamos también expresarlo de 1000 formas, pero el patriotismo, nuestro amor a nuestra nación, a todos nos duele de una o de otra manera por lo que está sucediendo, la forma en cómo nuestros dirigentes han llevado esta nación, y podemos expresarla, pero ¿sabes qué? Creemos que Dios ha bendecido esta nación. Somos una nación bendecida, hermanos, y necesitamos confiar en el Señor de que cada uno de nosotros podemos aportar más de lo que podamos imaginar para nuestra propia nación. Nehemías no solamente puso su vida, su posición, él podía estar felizmente de copero junto a Artajerjes, lo trataban bien, yo creo que comía casi de la mesa del rey. Sin embargo, él decidió ir en medio de la adversidad, decidió caminar en medio de todas estas situaciones contrarias con el fin de edificar la casa de Dios, con el fin y el amor de su patriotismo en aquella nación. Además de él, era un hombre lleno de energía. El pastor nos ha hablado, necesitamos ejercitarnos, repetir, ¿verdad? Necesitamos ser disciplinados y eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos a veces quedarnos en casa a descansar? Oye, me lo merezco, he trabajado mucho esta semana, me merezco un domingo bien
a gusto, unos taquitos de barbacoa o a lo mejor hasta un menudito se los acepto. Pero hermanos, necesitamos aprovechar nuestra energía, nuestra fuerza. El cristiano tiene que tener energía, fuerza. El pueblo de Dios necesita fuerza. Dice la Escritura que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Necesitamos ser un pueblo de energía. Nehemías tenía piedad y también tenía generosidad, que hace 8 días nos compartía Bárbara sobre la generosidad, la gentileza. Él era un hombre generoso, era un hombre piadoso, era un hombre lleno de energía, amaba a la nación, era un hombre que se movía en toda integridad, era un hombre humilde y era un hombre extremadamente trabajador. Yo quiero que a través de esta historia vayamos revisando juntamente algunos aspectos de lo que nos enseña la construcción según las enseñanzas de Nehemías. En el capítulo 1 puedes ver que edificaron las 12 puertas de Jerusalén por grupos a través de diferentes oficios y ministerios. Yo quiero decirte, hermano, no importa si eres joyero, no importa si eres comerciante o si eres ingeniero o arquitecto, no importa tu posición. Todos en esta iglesia estamos siendo llamados a edificar el templo de Dios, la casa de nuestro Señor. No hay labor pequeña en este lugar. Yo en algunos de ustedes he compartido que a veces el servir a Dios no representa únicamente pararse en este púlpito o llevar a través por medio del grupo de alabanza la adoración. No son los únicos. Tú eres parte fundamental de la edificación de las puertas del templo de Dios, un templo espiritual. El crecimiento es indispensable, no hay labor pequeña, hermano. Seguramente habían estado allá en el fondo los señores estos que les tocaba, pues no sé, pelar las patitas de los borreguitos, ¿no? O destazar ahí la barbacoa, ¿no? De hoyo, ¿no? No sé cómo era la barbacoa de ese tiempo, pero seguramente estaban trabajando e igual de importante era su labor que la de Nehemías. Todos se separaron por grupos y lo puedes ir viendo, no nos da tiempo de irlo viendo en la escritura, pero ahí el capítulo 1 te habla completamente de cómo todos participaban en la realización de esta obra. No importaba la posición económica ni social, todos tenían que ser partícipes. Además de ello, lo realizaron en un tiempo complicado con una incipiente guerra. Como los acabo de mencionar, Sanbalat se levantaba en contra de ellos. En nuestra vida cristiana, hermanos, siempre va a haber Sanbalat. Siempre habrá alguien que te diga no puedes. Siempre habrá alguien que te diga eso nada más es para cierto grupo. Hermano, no debes escuchar esos pensamientos. La labor que tú desarrolles dentro de la construcción de las paredes y de las puertas de la ciudad santa de Dios no debe detenerte. Es verdad, a veces nos sentimos desalentados después de algún tiempo. Hemos estado sirviendo al Señor y pareciera que no nos consideran o no somos llamados. Hermano, no hay labor pequeña en las manos de Dios. Lo más doloroso, hermano, es que te quedes a la distancia viéndolos o con el resentimiento, pero eso no te hace parte del pueblo de Dios, porque ¿sabes quiénes eran los samaritanos? Aquellos que no eran de la sangre pura de Dios, mas nosotros somos el Israel espiritual. A través de la sangre de Jesucristo nosotros somos israelitas espirituales. A través del sacrificio de Jesucristo somos ciudadanos de la ciudad santa del Señor, la nueva Jerusalén, que viene descrita en el libro de Apocalipsis. Pero dice una y otra vez el libro del Apocalipsis: al que venciere, al que venciere. Hay peleas, hay guerras que tienes que enfrentar incluso contigo mismo. Hay situaciones en tu vida que se tornan complicadas. Hay situaciones al interior de la iglesia que, como somos hermanos, pues decimos, eso le toca a mi hermano Hugo. No, mejor le toca a Franklin. No, eso creo que es de la hermana Cristi. Y así estamos diciendo que quién es la responsabilidad cuando nosotros debemos sumarnos. Hay
luchas que tenemos que enfrentar incluso al interior de nuestras familias. Y hablo de nuestra familia natural y de nuestra familia espiritual. Hay luchas que tenemos que enfrentar. Hay amenazas de guerra, hay amenazas de división, hay pensamientos de inconformidad. Pero hermano, esto no va a ayudar a la edificación de la iglesia. Necesitamos entender el propósito, necesitamos conocer la visión de nuestra iglesia, necesitamos saber que hay un programa en el cual cada uno de ustedes participando, jóvenes, adultos, niños, ancianos, no importa la edad, todos debemos participar en la edificación como disciplina espiritual de la obra de Jesucristo. Y entonces tú dices, ¿cómo lo puedo hacer de forma natural? Bueno, por principio de cuentas yo te diría, voltea hacia tu familia, hay un conflicto, hay que arreglarlo. Voltea hacia tu iglesia, hay un conflicto, necesitamos arreglarlo. Pero necesitamos ser edificadores del templo de Dios. Además de eso, lo realizaron en tiempos de guerra, de tal manera que con una mano trabajaban y con otro tenían la espada. Qué labor tan difícil, ¿no? Ahí aventando ¿cómo se llama? La pala con una mano y con la otra así, con una mano paleando y con la otra nada más volteando. Y sin embargo, existía ese deseo. La adversidad estaba ahí, hermanos. El problema se presentaba de forma efectiva ante los ojos. Yo te quiero decir, la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos identificar las cosas que no están siendo saludables a nuestra vida, y es indispensable que las desechemos, hermanos. Porque mira, hermano, esa situación, por pequeña que sea, es como el efecto de la bola de nieve. Si no se detiene a tiempo, va a ser un problema enorme cuando llegue hasta las últimas consecuencias. Necesitamos escuchar lo que nos edifica. Necesitamos desechar palabras sin sentido. Necesitamos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Necesitamos ser perdonadores. Necesitamos con una mano trabajar en la obra de Dios y con la otra unirnos y hacer valla a favor de la tierra en unidad como hermanos. Sufrían esta situación y mientras con una mano trabajaban, con la otra cargaban la espada. El siguiente aspecto que podemos ver es que descansaban muy poco, trabajaban y hacían vigilias. Entonces fíjate, no solamente estaban trabajando, sino a la hora de terminar su jornada tenían que hacer vigilias en la noche. Ya acabé, bueno, pues está bueno, César, sales a las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana te toca estar ahí en el muro. Te vamos a llevar un cafecito, pero tienes que estar ahí al pendiente por si viene una incursión de algún enemigo. Entonces hacían vigilias, trabajaban de día y de noche, no cesaban. Yo me quedo pensando, digo, qué increíble labor, porque todo el pueblo estaba en esa condición. La siguiente, por favor. Sufrían opresión incluso del mismo pueblo, su misma nación. Fíjate, la Escritura nos enseña que llegó un punto en el cual los mismos hermanos dijeron: ya hasta aquí. O sea, en ese periodo tan corto hubo quienes literalmente explotaron. ¿Sabes por qué? Porque no solamente tenían que trabajar en la edificación de los muros, no solamente eran parte de esta obra. Además de ello, debían hasta los zapatos, hermano. Debían todo. Y si no pagaban, se convertían esclavos. ¿De quiénes? De sus propios hermanos, del propio pueblo de Israel. Entre ellos habían príncipes. Y estos príncipes pues eran los pudientes, ¿no? No eran la mafia del poder, eran realmente un grupo de gente que controlaba la economía. Y tenían, como quien dice, los hilos de todo el pueblo. Entonces aquellos que tenían dinero, que tenían propiedades, que tenían posesiones, que tenían grano,
Venía aquel que tenía necesidad, siendo su hermano israelita, a lo mejor de la misma tribu, y decía: oye, mira, pues ahí tengo unos burritos, te los dejo fiados, ¿no? O sea, me lo das fiado, me lo das en cambio de estos burritos. Pero si llegaron a un punto en el cual ya no había nada, de tal manera que decían: bueno, ya no tengo nada, pues me vuelvo tu esclavo. Entonces dice la Escritura, y lo podemos ir viendo. Quería yo ir más rápido en esto, pero me parece que es una palabra interesante que quisiera compartirte. En el capítulo 5 de Nehemías dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Quiénes eran, hermanos? Sus hermanos judíos. No eran unos desconocidos, no eran los samaritanos, no eran los amonitas, no era ninguno de ellos. Decía: ¿quiénes? Nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne como la carne de nuestros hermanos, o sea, somos iguales. ¿Por qué nos hacen esto? Nuestros hijos como sus hijos. Aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Fíjate qué situación tan difícil. Y dice Nehemías: y me enojé, versículo 6, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces medité. ¿Qué es medité? Se puso a orar a Dios. Estuvo: Dios, ¿cómo está sucediendo esto entre el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando hoy viene el conflicto en el pueblo de Dios? Necesitamos orar, necesitamos meditar, necesitamos decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? No permitas que tu iglesia tenga estos conflictos, que tu iglesia se divida. No puede existir esto, porque somos hermanos, somos de la misma estirpe, somos de la misma especie. Y entonces dice que convoca, en el versículo 7, convoca una gran asamblea y le dice: según nosotros, nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y les dice a ellos: ¿y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Vienes de la opresión, vienes de la cautividad, te acomodas, encontraste una tierrita que por ahí eran de tus parientes, había animalitos, te acomodaste, empezaste a obtener producto, y de repente, ¿qué es lo que haces? Haces lo mismo de lo cual tú fuiste víctima. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nehemías dice: no puede ser esto, no puede ser esto, y los reprende. ¿Y qué es lo que pasa con estos príncipes? Se quedan calladitos, dicen: ups, creo que tiene razón Nehemías. ¿Y qué es lo que hacen? Van delante de Dios, hacen un voto, y todos terminan adorando a Dios, de tal manera que la usura, de tal manera que las posesiones, de tal forma que aquello que tenían afianzado, que les sobraba de más y que era de sus hermanos, ellos empiezan a regresarlo. Eso no significa, hermanos, que ahí se manifestó un populismo de parte de Nehemías. Eso simple y sencillamente actuó con justicia, porque eran el mismo pueblo. Nosotros, dentro de este pueblo de Dios, necesitamos manejarnos con justicia, con juicio, con equidad, con igualdad. Tenemos diferentes roles, hermanos, pero todos servimos a la obra de Jesucristo. No hay alguien de más aquí ni de menos. Todo lo contrario, nosotros debemos entender que este llamado que Dios nos hace es el llamado de Nehemías. Que no agarremos para nosotros, que no digamos: de aquí, de este lado, estas ovejitas, este grupito es mío. No, son del Señor. Necesitamos entender que esta iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, y que cada uno de nosotros somos administradores de la bendición que Dios pone en nuestras manos. No tenemos nada en contra, todo lo contrario, nos es común la fe, la esperanza, el amor. Qué importante, hermanos,
me quedo después de pensar en esto, lo que me compartió un hermano a la semana, que me dijo, qué importante tener oídos espirituales, ojos espirituales y ser capaces de tener una boca espiritual. Porque el espiritual ve por encima, y no eso significa de que tengas que ponerte tu sotana y tu aureola en la cabeza. Eso significa de que tenemos que buscar más a Dios para que también Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para que también Jesús nos dé de su sabiduría y para que cuando venga la situación de dar un consejo, dar una palabra, esta sea buena, esta sea de edificación. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida, en otra versión dice torpe, salga de vuestra boca, sino toda aquella llena de ¿qué, hermanos? De gracia, ¿sí? Llena de amor, que dé gracia a los oyentes, que tus palabras sean como pétalos de rosa. A lo mejor trae su espinita, pero no deja de ser rosa, ¿verdad? ¿No? A veces está la espinita y ¡ay! Me dijo esto, y no te sientas, te está dando la rosa, ve los pétalos, no vea la espinita que por ahí te están regalando junto con las palabras. A veces necesitamos, hermanos, prometer quitar cargas que los demás están llevando por nuestra propia causa. Debemos de hacer una promesa de quitar cargas con juramentos delante de Dios y además alabar a Dios por esta situación. Me voy rápido, hermanos, porque este es un mensaje cortito que quería hablar acerca de estas disciplinas. La anterior, perdón. Se estableció la justicia. Nehemías convence a los principales del pueblo a hacer lo que era correcto. Nehemías más tarde se ocupa de lo importante. No aceptó invitaciones peligrosas. ¿Qué tipo de invitaciones estamos recibiendo? ¿Qué tipo de prácticas o con qué tipo de gente nos estamos relacionando? Aquella persona que es de edificación para tu vida, aquella persona que te alimenta o aquella persona que no pierde la oportunidad de expresar lo más deshonesto posible. Y esto sucede mucho en los trabajos, esto sucede mucho en las escuelas, esto sucede a veces en la iglesia, pero no en otras. Fíjense, en el trabajo estaba en la semana platicando, de veras cómo me ha llegado gente, y bendigo a Dios porque me bendice escucharlos y conocer la problemática. Me llegó una hermana junto con su esposo y me dice, hermano, le pregunté ¿cómo vas? Dice, estoy feliz, me está yendo muy bien en mi trabajo, todo va de maravilla. Dice, pero me quiero salir. Y digo, ¿y por qué? Dice, es que el trabajo está bien, la paga está bien, el crecimiento va genial, pero el ambiente laboral, no, dice, mis oídos ya no aguantan. Entrando y parece que lo primero es proferir maldiciones de uno con el otro y con el otro, y si tú no estás conmigo estás contra mí, y esto y lo otro. Dice, y es un conflicto espantoso. Dice, vivir así, dice, yo estoy tensa, dice, por la situación que se está efectuando al interior del trabajo. Y no puedo, dice, estar en paz, dice, aunque me pagan bien, dice, no puedo estar, dice, porque yo de repente, dice, me estoy dando cuenta que ya estoy tomando partido de un lado. Y hermanos, eso está mal, porque son invitaciones peligrosas. En esta invitación peligrosa, como lo acabamos de ver, Nehemías fue invitado a una charla amena, pero era una pantalla para venadearlo, para tenderle una trampa. ¿Qué era lo que querían? Era matarlo. Sanbalat había propuesto y había hecho juramento de que mataría a Nehemías porque no quería que el progreso del pueblo de Dios se diera. Sanbalat es una figura del enemigo, hermanos. El enemigo no quiere que crezcas, el enemigo quiere que te quedes estancado. El enemigo no quiere edificación en tu vida. El enemigo sabe que si te edificas más fuertemente con el Señor, difícilmente lo vas a escuchar a Él. El enemigo sabe que cuando más afianzado y más cercano estás con el Señor, más difícilmente será su labor en contra de ti. Ahora, no olvides lo que dice la Escritura, que el que esté limpio se limpie más, y el que esté firme mire que no caiga, dice la Escritura. Necesitamos todos los días ser como Nehemías, transparentes, íntegros, trabajadores, buscadores de Dios,
siendo discípulos, no solamente creyentes, buscando a Dios. Eso es parte de la disciplina espiritual, hermano. Porque las circunstancias reales, yo te estoy hablando de lo que sucede, es el día a día, el ir y venir. Y yo quiero decirte, yo quiero continuar con esto, pero quiero decirte que durante la semana orando, Dios me mostró que en medio de nuestra iglesia el enemigo ha querido venir a causar divisiones, obras de destrucción, obras de separación. Y yo te quiero decir que necesitamos estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y te ruego, hermano, que te pongas en oración, que clames a favor de tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida de tu iglesia, la vida de tus hermanos dentro de la iglesia. Los flacos y los gordos, los altos y los bajos, los golpeadores y los que son como alfombras. Tienes que orar parejo, hermano, porque el enemigo siempre está intentando por todos los medios traer murmuraciones. La murmuración, hermanos, es como la duda. La murmuración debilita tu fe. La murmuración debilita tu corazón espiritual. Las diferencias, el pensar. Es que, no sé, vamos a ver una así hipotéticamente allá, Juan Carlos. Es que Juan Carlos me vio mal. Juan Carlos me vio mal la vez pasada y ya la trae contra mí. Y el otro día pasé frente a él y me sacó la vuelta. Y empezamos en nuestra mente a dejar que esa situación empiece a generarse. Por algún momento, a lo mejor Juan Carlos es un amigo muy introvertido y pues le da pena saludarme. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo voy y lo saludo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Oye, no, tú es, sí, es que me da pena. Y a lo mejor lo único que logro es que nos hagamos amigos y que podamos entender nuestras necesidades. O terminando el servicio, corro de volada porque no quiero ver a nadie. Hermano, todo esto es parte del plan de Dios, del plan del enemigo para romper la integridad, la edificación y el crecimiento de la iglesia. La iglesia, hermano, se encuentra bajo ataque, pero ¿sabes qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo. Él dijo que sobre esta piedra la iglesia se edificaría. La piedra es Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ellas. Y que el enemigo vendría como río, mas el Señor levanta bandera, hermanos. Y todos los dardos del enemigo que lanza, nosotros ponemos el escudo de la fe, ponemos la palabra del Señor, ponemos la espada, ponemos nuestra armadura espiritual y combatimos todas estas artimañas que el enemigo está haciendo. Así que yo solamente quise detenerme porque es evidente que el enemigo nos quiere cansar con muchos pensamientos equivocados. Pero Dios es el que nos quiere llevar a crecimiento. Dios quiere que tú te vuelvas en un edificador, que seas un constructor, que desarrolles esas disciplinas espirituales de la búsqueda de Dios, que desarrolles esos talentos o esos principios de carácter en tu vida que te van a hacer fuerte en medio de la necesidad. Soportó acusaciones infundadas y conoció el corazón de aquellos que estaban con él. ¿Sabes lo que sucedió? No todo solamente Sanbalat le estaba infundiendo comentarios y le generó una serie de dichos y dimes y diretes de que Nehemías se quería ser el gobernador y quería ser el rey de Israel en ese momento. Al final del día se convirtió en el gobernador, pero él lo utilizó de una manera incorrecta y empezó a crear incertidumbre. Empezó a crear nuevamente murmuración, empezó a crear pensamientos de que todo esto lo está haciendo para jalar agua para su propio molino, en beneficio de él. Y empezó a crear este tipo de expresiones equivocadas. Yo quiero decirte, hermano, que aún incluso unos de los que estaban ahí con él le dijeron: vienen por tu vida, Nehemías, vente, vámonos a esconder al templo. ¿Y sabes qué? Este hombre, no traigo ahorita aquí el nombre, no lo anoté, pero estaba en el templo atrincherado porque sabía de la posible guerra que se vendría contra aquellos que estaban alrededor de ellos, los amonitas. Y entonces dice que este hombre fue con Nehemías y le dijo: vente, vámonos al templo a resguardarte.
Pero dice la palabra de Dios que Nehemías conoció del Señor. Él supo en su corazón que eso venía de parte de Sanbalat, porque este hombre le habían sobornado. Dentro de los que estaban con él hubo sobornos con tal de hacerlo caer. Así que Nehemías soportó cualquier tipo de acusación infundada. Yo te quiero decir, cuando alguien viene y dice es que el hermano dijo esto, es que hizo tal o cual cosa, yo te diría, no te alteres a la primera nueva, no te asustes ante el primer comentario, porque cuando alguien ha venido y me ha dicho, no, es que no se me hace justo que el hermano así y que esto esté diciendo, yo prefiero bajar mis oíditos, mis cortinitas de los oídos, y no voy a preguntar, ¿quién fue? ¿Qué dijo? No, hermano. No te apures, no te apures. Sabemos que esto va a suceder, pero vamos para adelante en el nombre de Dios. El problema, hermanos, es cuando le damos oportunidad a que corra la ardilla, a que empiece a acelerarse. Ya traemos la mente a todo lo que da y sí, porque ya no me vio y esto y lo otro, y por eso esta persona ya no quiere acercarse, por eso cuando me la acerco me saca la vuelta, y empezamos con miles de situaciones y nuestra mente está atiborrada, es un dolor de cabeza, es una carga espantosa que estás trayendo. Hermano, lo mejor es, ante comentarios negativos hacia tu persona, baja la cortinita. Mira, lo peor que puede pasar es que te llame el pastor, pero él es el que tiene la autoridad en la iglesia de llamarnos, ¿no? Porque él cuida espiritualmente de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, Alex, vente, vamos a platicar un poquito, por ahí traigo una situación. Oh, pues a ver qué me dice el pastor, y a lo mejor Alex ya sabe todo el detalle. El pastor nunca lo va a juzgar, nunca lo va a señalar, va a decir, oye, no, pues ten cuidado en esto y esto, pum, vamos para adelante, vamos a seguirle. Y ahí terminamos todo tipo de murmuración. Eso fue lo que hizo Nehemías. Era un hombre espiritual, era un hombre que tenía desarrollado el discernimiento entre el conocimiento del bien y del mal. Quiero terminar nuevamente. El muro siguiente, por favor, vamos a concluir. La reconstrucción se llevó en un tiempo récord, 52 días para dejar muros y puertas listos. Toda la edificación, no alcancé a revisar el perímetro ni la distancia, pero yo quiero decir, 52 días, ni Obama, ¿no? 52 días, ni la línea 3 del metro, que lleva como 4 años, ¿verdad? Y que le hicieron por arriba y que nomás no tiene para cuándo acabar. 52 días, ni el recarpeteo de las calles de Monterrey. Hermanos, 52 días trabajando, dedicándose. Se establece el orden, la paz, regresa la alegría. Se reúne todo el pueblo a escuchar el libro de la ley de Dios. El sacerdocio de Esdras fue establecido. Se retoma la forma de adoración. El pueblo confiesa sus pecados y cada una de sus iniquidades. Se establecen los principios conforme a los mandatos del libro de la ley. La edificación no solamente se trató de edificar, sino de compromisos con Dios para honrarlo, para obedecer sus mandamientos, para permitir que la tierra incluso descansara el 7º año. Nuestros mares están explotados porque no los dejamos descansar, pero la ley establece de Dios que dejes 6 años de trabajo y el 7º le des de descanso a la tierra, y la misma tierra te va a producir. Establecieron principios de servicio a Dios, mantuvieron el servicio en la casa de Dios provisto de ofrendas, holocaustos, festividades. Traían los diezmos, traían las primicias de los granos, de los primeros frutos del ganado, y venía el sostenimiento de los levitas. Todo eso está del capítulo 10 al versículo 13. Al final del tiempo, Nehemías tiene que alejarse un poquito, porque tenía que ir a arreglar algunos asuntos con el rey Artajerjes, y entonces, después de ausentarse ese tiempo, regresa y se aira contra aquellos que pecaron teniendo mujeres amonitas y moabitas. Otra vez, como dicen, la burra al trigo, y no del linaje señalado por Dios. Estableció que el orden de Dios conocía un aspecto: mujeres de Dios para hombres de Dios. Y esto, querido joven, querida hermana, no te acerques a los amonitas, no vayas a buscar esposo o esposa entre los moabitas, porque el linaje se contamina, porque el linaje que Dios señala está establecido en que seas de la misma estirpe, del mismo linaje.
cristianos y cristianas. Ese es el orden correcto de Dios. Esa es la bendición que Dios traerá. Todo esto, hermanos, son principios que Dios nos enseña acerca de la edificación del templo. ¿Qué disciplina espiritual yo te diría que hemos revisado esta mañana? La de edificar, la de construir, la de levantar muros para fortalecernos, la de construcción de puentes para comunicarnos, la de la comunión, la del compañerismo, la del perdón, la del amor, la edificación en el amor, fortaleciéndonos cada uno de nosotros, amándonos unos a los otros, así como Jesucristo nos ha amado, sobrellevándonos las cargas los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, aceptándonos los unos a los otros. Una de las disciplinas espirituales, hermanos, es crecer en edificación, en el conocimiento de Dios, crecer en amor a Dios, crecer en la asistencia a nuestro lugar de reunión, de saber que este es un lugar especial, que el hecho de juntarnos, hermanos, trae un efecto de edificación a nuestras vidas. Necesitamos creer que el Señor está edificando su iglesia, creer que el Señor ha establecido principios de crecimiento. Dice la Escritura en Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30: y busqué entre ellos hombres que hicieren vallado, que hicieren muralla, que hicieren un muro, que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y la respuesta de Dios es doloroso: y no lo hallé. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten y que hagamos vallado. Uno de los versículos que Dios ha grabado más en mi corazón es aquel que dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 8, según la Biblia al día, dice: el que cava la fosa, en ella se cae. El que abre la brecha en el muro, la serpiente lo muerde. La versión 60 dice: el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Necesitamos blindar nuestra vida espiritual. El único muro que debemos construir es el muro de la seguridad y de la bendición del pueblo de Dios. No muros fronterizos, sino muros de unidad, muros espirituales. Porque dice que el que le hace el hoyo al muro, por ahí se va a meter la serpiente y va a crear conflictos al interior de la iglesia. Quisiera pedir a alguno de los músicos, si quiere pasar. Vamos a terminar nuestro servicio porque ya es la 1:00 p.m. y creo que algunos querrán ver Brasil contra Suiza. Así que pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Quiero pedir, no, tomen a su asiento, perdónenme. Quiero hacer algo rápidamente. Quiero invitar a todos los varones, papás de la iglesia, que pasen aquí al frente. Queremos bendecirlos, hermanos. Papás, pasen al frente aquí, vamos a reconocerlos. Sí, y quiero pedir que vengan los niños, si pueden venir.